nueva, antes de que la espera desgasteamos en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Vamos a cantar fuerte. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo bello que es tu amor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y mi fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti, simplemente por no saber de ti. Que el Señor nos lleve a ese lugar donde hace falta esperanza, amor, calidez, a esas periferias de nuestra vida, de nuestra miseria. Allá vamos, los hombres de San José. Aplauso para Jesús. Bueno, vamos a compartirles un canto que tiene un mensaje increíble y que nos conecta mucho con el deseo de nuestro corazón, servir, amar, y qué más que nosotros mismos hacerlo, llevar esa paz a nuestras casas, llevar ese amor a quien más lo necesita, que es nuestro próximo, esa persona que está ahí. Quizás está a tu lado en este momento, esa persona que necesita de pronto un abrazo. Vamos a darnos un abrazo a esa persona, a ese vecino que está ahí junto a ti. Dale un abracito y dile bienvenido.
¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos con pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón? ¿Quién irá a esos hombres acabados? ¿Quién irá a esos matrimonios derrotados? ¿O ese niño que está solo y sin hogar, esperando que alguien le ame? El coro dice así: hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. ¿Me siguen? Hombres de valor, necesita Dios. Necesita Dios. Hombres de valor. Hombres de valor, esforzados, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Aquí la parte donde nos comprometemos y le decimos sí al Señor. Venme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Quién irá a esos hombres acabados? Los hombres de San José, vamos. ¿Quién irá a esos matrimonios derrotados? O ese niño que está solo sin hogar, esperando que alguien le ame. Hombres de valor, necesita Dios. Necesita Dios. Hombres de valor. Hombres de valor, esforzados, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, fieles al llamado, todo por la causa del Señor. Bueno, primero muchas gracias al Padre Raniero y al Grupo San José, correcto, por esta oportunidad de poder dialogar con ustedes sobre doctrina social de la Iglesia, que me costó mucho ver cómo se enfoca. La doctrina social de la Iglesia es amplísima, ¿verdad? Se cree que se inició con la Rerum Novarum, pero realmente 13 años antes el Papa León XIII, que fue un monstruo realmente, publicó una carta sobre socialismo, capitalismo y nihilismo. Y ya ahí hubo evidencia de la preocupación
de la Iglesia por los temas sociales del momento y políticos, porque la doctrina social tiene también elementos políticos. Entonces, ¿qué le puedo decir a un grupo como este? Bueno, hay encíclica tras encíclica y sobre una encíclica, si uno la analiza a fondo, ayer di una charla a una diócesis de Bogotá sobre los 60 años de la Pacem in Terris. Bueno, en 45 minutos solo pude esbozar algunos aspectos de esa encíclica. ¿Y puedo hablar de las encíclicas? Entonces, no. He tratado de hacer una guía que les permita a ustedes luego profundizar. Y lo primero que quiero recomendarles, si están interesados en la doctrina social de la Iglesia, es un compendio que se hizo en el papado de Juan Pablo II, magistral, que se llama Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia y que está en las páginas web del Vaticano. Largo, no trata encíclica por encíclica, sino que trata los grandes temas de la doctrina social de la Iglesia y los ilustra, los explica con referencia a todas las encíclicas. Yo creo que ese es un documento casi que obligatorio para cualquier católico, especialmente para los laicos, ¿verdad? ¿Qué quiero decirles hoy? Bueno, en primer lugar, que la doctrina social de la Iglesia no es normativa. Uno siempre cree que una encíclica da normas, ¿verdad? Humane Vitae da normas, ¿verdad? Encíclicas sobre el clero dan normas, pero hay encíclicas que no dan normas, sino grandes lineamientos. Pero la doctrina social de la Iglesia especialmente no es normativa, no fija ninguna regla. No fija la regla del ayuno y abstinencia, de la misa el domingo, de visitar a los enfermos, no fija nada de eso, ¿verdad? No dice no es lícito el adulterio, no puede más, nada de eso. La doctrina social de la Iglesia no es normativa. La segunda cosa, la Iglesia ha sido siempre fiel a su tiempo y fiel a Jesucristo. Ha fallado en muchas cosas, pero ha sido fiel a su tiempo. Por lo tanto, en la doctrina social de la Iglesia siempre hay que entender el tiempo en el cual la encíclica fue escrita. Sacarla de su tiempo es una falla. Pacem in Terris fue escrita cuando la situación de la Guerra Fría estaba en su esplendor, cuando por primera vez en la humanidad se sintió la posibilidad de un desastre nuclear que acabara con todo el planeta. La doctrina social de la Iglesia interpreta la realidad de los tiempos e ilumina con el Evangelio para que entendamos esa realidad a la luz del Evangelio y podamos nosotros, los laicos, aplicarla, porque no es para curas. Los curas no aplican la doctrina social de la Iglesia. La escriben algunos que son muy inteligentes, pero no la aplican, pues, porque eso toca a los empresarios, a los servidores públicos, ¿verdad? A los trabajadores, a nosotros, los seglares laicos, nos toca. Entonces, la doctrina social de la Iglesia a mí no me puede decir, si soy gerente del Banco Central, cuánto es el tipo de cambio. Y si soy ministro del Trabajo, no me puede decir en cuánto debo fijar el salario. Habla de un salario justo. Pero ese salario justo
requiere un análisis que no lo puede hacer la Iglesia, ni lo debe hacer la Iglesia. Eso lo hacen laicos, ¿verdad? Iluminados con estos principios de la doctrina social de la Iglesia, es que nosotros los laicos, de acuerdo a las ciencias, a los conocimientos profesionales y al sano juicio, debemos tomar decisiones en nuestro ámbito de acción privado o público. Y el no entender esto es uno de los más graves errores y malas interpretaciones de la praxis de un católico en la vida pública. La doctrina social de la Iglesia, como el Evangelio, no tiene un modelo económico, no tiene un modelo de seguridad social, no tiene un modelo de pensiones, no tiene un modelo de código laboral, ni un modelo de atención a la salud. Eso no lo tiene. Eso nos toca a nosotros decidir cuál, iluminados con los principios de la doctrina social de la Iglesia, embebidos de la doctrina social de la Iglesia, que cuando se la absorbe, sí da luces maravillosas para saber cómo actuar con valores cristianos en la vida pública o privada, de empresario o de funcionario. ¿Verdad? Ahora, ¿tiene legitimidad la Iglesia para hablar de lo social? ¿Tiene legitimidad para hablar de la doctrina social? ¿Para proponernos acciones? Caramba que sí la tiene. Hay países como México, con una iglesia maravillosa, donde ha tenido una guerra brutal la iglesia, una persecución histórica. Pero esto que se ha dado en muchos países, que hoy se vive en Nicaragua, publiqué el día domingo un artículo en Diario El Universo, que hoy la religión más perseguida del mundo es la religión cristiana, abrumadoramente, ¿verdad? Miles de muertos, miles de secuestrados, miles de encarcelados. El año 2021, que salió en el reporte que mencioné, más de 5.000 templos y facilidades como esta, cristianas, incendiados o destruidos en el mundo. ¿Verdad? Sin embargo, ¿cuál ha sido la historia de la Iglesia? ¿Tiene autoridad moral? ¿Dónde surgieron los hospitales? ¿Quién los inventó? ¿Quién inventó los asilos para ancianos, los comedores para pobres? ¿Quién inventó los orfelinatos? ¿Fueron los reyes? ¿Fueron los romanos? ¿O fue la Iglesia? ¿Quién inventó la asistencia a las embarazadas? Los comedores populares. ¿Los políticos? No. Los inventó la Iglesia. Por lo tanto, la Iglesia tiene total autoridad moral para sacar una doctrina social, porque ha dado testimonio a través de la historia de una profunda vocación social con sentido evangélico. Muchas cosas le podemos criticar a la Iglesia, pero cuánto de lo que es condolerse con el prójimo y atenderlo, se inventó y se inició con la Iglesia. Hoy, en el mundo de hoy, el 25% de los pacientes con SIDA son atendidos por hospitales católicos, aún en países de absoluta minoría católica. A la Iglesia le debemos el descanso del fin de semana, que hoy goza el trabajador. A la Iglesia le debemos, por ejemplo, que en Latinoamérica el indígena no haya sido esclavizado. No fue esclavizado.
En la práctica se lo trató muy mal, pero legalmente no era un esclavo, y eso se lo debemos a la Iglesia. Y esto, todo lo que he dicho es solo para ilustrar la historia de lo social. Por lo tanto, si ejercen una función pública, no tengan vergüenza, no tengan miedo de exponer la fe católica, la convicción católica, porque hay una herencia de la cual sentirnos tremendamente orgullosos. Y quiero también recordar algo, que la doctrina social de la Iglesia, para quien es católico, tiene la capacidad y la vocación a ejercer la función pública y la actividad política, la doctrina social de la Iglesia lo obliga. Estamos obligados a participar en la vida política y pública si tenemos la capacidad y la vocación. No es un tema de escoger. Tenemos que dar una contribución a la sociedad. Y esa separación que hay de Iglesia y Estado no es una separación del quehacer político y la fe. Cuidado, ahí hay a veces un error. Son cosas totalmente distintas lo que es separación Iglesia y Estado de mi accionar como católico de acuerdo a mi fe. Y a veces se cree que un católico no puede actuar de acuerdo a sus principios por esa separación. Eso no es cierto. Aunque ahora se pretenda, con esta ideología de género, perseguir y forzar a los católicos. Ahora, ¿cuáles son los grandes principios de la doctrina social de la Iglesia? O sea, dichas estas cosas como antecedentes que les he mencionado, ¿cuáles son los grandes principios? El primero es el principio del bien común. Este es un principio presente en todas las encíclicas que tienen que ver con doctrina social de la Iglesia. Y aquí voy a leerles muy despacio partes del compendio que les mencioné. El principio del bien común, de la dignidad, unidad e igualdad de todas las personas. Miren, dignidad, unidad e igualdad de todas las personas. Deriva en primer lugar, esto la Iglesia lo ha sostenido mucho antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos frente a lo que ha escrito y dicho la Iglesia es un documento tardío. De la dignidad, unidad e igualdad de todas las personas deriva en primer lugar el principio del bien común, al que debe referirse todo aspecto de la vida social para encontrar plenitud de sentido. Según una primera y vasta acepción, por bien común se entiende el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. ¿Qué quiere decir esto? Que el accionar de la sociedad tiene que orientarse fundamentalmente al bien de todos, no al bien de unos, al bien de todos, ¿verdad? Lo dice tajantemente. El bien común no consiste en la simple suma de los bienes particulares de cada sujeto del cuerpo social. Siendo de todos y de cada uno, es y permanece común, porque es indivisible y porque solo juntos es posible alcanzarlo, acrecentarlo y custodiarlo también en vistas al futuro. Como el actuar moral del individuo se realiza en el cumplimiento del bien, así el actuar social alcanza su plenitud en la realización del bien común. El bien común se puede considerar
como la dimensión social y comunitaria del bien moral. A ver, esto es sumamente fuerte. Cualquier acción de un católico no puede estar orientado al bienestar de un grupo, a la prevalencia de un grupo, sino a que todos y cada uno, asociaciones, gremios, personas, familias, alcancen todos su plenitud, la plenitud de todos, en su conjunto. Este es un concepto mucho más fuerte que el comunismo. El comunismo no está movido por la dignidad, unidad e igualdad de todas las personas, del cual deriva el bien común. Está movido por el odio de las clases, por las contradicciones de la historia, según ellos. Y por lo tanto, esto, que es un hilo conductor, es un principio de una gran solidez y que demuestra la profundidad de la doctrina social de la Iglesia. Entonces, el primer principio de la doctrina social de la Iglesia es la prevalencia, el principio del bien común. El segundo es sumamente delicado de entender, que es el destino universal de los bienes. Sí, y lo vamos a ver y voy a leerlo con claridad. ¿Se opone esto a la propiedad privada? No. La propiedad privada es un derecho reconocido por la Iglesia y fundamental para la realización de la persona humana. Pero el destino universal de los bienes, el que estos estén disponibles para todos, es un principio que nos interpela, porque la actitud es tener todo para mi satisfacción, cuando todos los bienes están orientados a un destino universal, a un uso de todos, a una oportunidad para todos. Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene para uso de todos los hombres y pueblos. En consecuencia, los bienes creados deben llegar a todos en forma equitativa, bajo la égida de la justicia y con la compañía de la caridad. Al hablar de la compañía de la caridad, se reconoce que unos tienen más que otros. Es que la Iglesia no está opuesta a eso. La doctrina social no se opone a eso, como algunos en la teología de la liberación quisieran hacerlo entender. Este principio se basa en el hecho de que el origen primigenio de todo lo que es un bien es el acto mismo de Dios que ha creado al mundo y al hombre y que ha dado a éste la tierra para que la tierra a todo el género, la tierra para que la domine con su trabajo y goce de sus frutos. O sea, reconoce que el hombre tiene que trabajarla. Dios ha dado la tierra para que el género humano, para que ella, a todo el género humano, para que ella sustente a todos sus habitantes sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno. He ahí pues la raíz primera del destino universal de los bienes de la tierra. Bueno, esto es fuerte, señores, porque el egoísmo nos lleva a pensar que las cosas son para mí y que yo tengo un derecho más que los demás. No, todo ser humano tiene derecho a los bienes de la tierra y la Iglesia nos pide que le demos igual oportunidad a todos de disfrutarlos, ¿verdad? La persona, en efecto, no puede prescindir de los bienes materiales que responden a sus necesidades primarias y constituyen las condiciones básicas para su existencia. Estos bienes le son absolutamente indispensables para alimentarse y crecer
para comunicarse, para asociarse y para poder conseguir las más altas finalidades de esta llamada. Estamos lejísimos de esto en el mundo todavía. O sea, hay un mínimo para la dignidad humana que todo ser humano debe tener. Y no estamos ciertamente practicando ni el primer principio del bien común, ni estamos practicando el segundo principio de destino universal de los bienes. Esto del destino universal de los bienes fue motivo de mucha confusión. El padre Raniero, que es mayor que yo, se acordará de todo el gran lío de la teología de la liberación, Dios mío, que salió ahí por los años 70, ¿verdad? Y que inundó a Latinoamérica. Sin embargo, ¿qué nos dice la doctrina social de la Iglesia? Mediante el trabajo, el hombre, usando su inteligencia, logra dominar la tierra y hacerla su digna morada. De este modo, se apropia una parte de la tierra, la que se ha conquistado con su trabajo. He ahí el origen de la propiedad individual. Ojo, contundente. Nunca acepten la teoría de que el destino universal de los bienes se contradice con la propiedad privada. La propia doctrina social de la Iglesia lo está expresando así. La propiedad privada y las otras formas de dominio privado de los bienes, oigan esto con claridad, asegura a cada cual una zona absolutamente necesaria para la autonomía personal y familiar y deben ser considerados como ampliación de la libertad humana. Al estimular el ejercicio de la tarea y de la responsabilidad, constituyen una de las condiciones de las libertades civiles. La propiedad privada, por favor, escúchenme, es un elemento esencial de una política económica auténticamente social y democrática y es garantía de un recto orden social. La doctrina social postula que la propiedad de los bienes sea accesible a todos por igual. Por lo tanto, destino universal de los bienes, que es el segundo principio. Dijimos, principio del bien común. Segundo, principio del destino universal de los bienes. Ojo a la confusión. Sí, es fuerte que nos interpele de que todos, el destino final de los bienes, Dios los ha puesto para todos en la tierra. ¿Ya? Pero esto no es comunismo, porque aquí está clarísimo cómo es parte de la mismísima libertad humana y como dice, es un elemento esencial de una política económica auténticamente social y democrática y es garantía de un recto orden social. La doctrina social postula que la propiedad de los bienes sea accesible a todos por igual. De manera que todos se conviertan en propietarios y excluye el recurso a formas de posesión indivisa para todos. Está excluido el comunismo. La propiedad es de todos, no. Hay propiedad privada clarísimamente y la considera un elemento fundamental. Ahora, también nos interpela con lógica. La tradición cristiana nunca ha aceptado el derecho a la propiedad privada como absoluto e intocable. Al contrario, siempre lo ha entendido en el contexto más amplio del derecho común de todos a usar los bienes de la creación entera. El derecho a la propiedad privada como subordinada al derecho al uso común al destino universal de los bienes. Obvio, pues yo tengo un pozo de agua y toda la gente se está muriendo de sed. Me lo tienen que expropiar, pues. Yo tengo una propiedad y por ahí necesita pasar un puente. Yo no me puedo poner a que por ahí pase un puente que beneficie a todos, pues.
Entonces miren el sano equilibrio de la doctrina social que dijo todas estas cosas mucho antes que los políticos, ¿verdad? Principio de subsidiariedad, o sea, vamos, ¿cuál era el primer principio? Solidaridad. El bien común, solidaridad viene después. Segundo principio, destino universal de los bienes. Tercero, subsidiariedad. ¿Quién tiene una idea de cuál es el principio de subsidiariedad? El principio de subsidiariedad consiste en que en la conformación de las sociedades intermedias tengan la capacidad de autorregularse y regirse por sus mismas reglas o leyes. Y en este caso, entendido en el contexto del conjunto social, que el todo sostenga la parte. El municipio tiene que ayudar a la parroquia tiene que ayudar al barrio, el Estado tiene que ayudar a todos, el arzobispado tiene que ayudar a las parroquias tienen que ayudar a sus... O sea, tiene que haber una sociedad en la cual ese principio de subsidiariedad, muy bien explicado por ti que eres abogado, que esos a veces entienden las cosas, es fundamental. Y por ejemplo, en la organización de una seguridad social, tiene que haber ese elemento, ¿verdad? Por atrás había alguien con una pregunta, sí. Ese gobierno es más cercano al individuo, tiene funciones más inmediatas. A ver, en la subsidiariedad no puede haber ese alejamiento, porque el alejamiento de un gobierno respecto, por ejemplo, de las sociedades intermedias, impide eso que el todo debe sostener a las partes y que las partes que están arriba en el todo deben solidarizarse hacia abajo, pues. Las tienen que sostener. A diferencia de las doctrinas fascistas, que en este caso ese principio de subsidiariedad se invierte y es vertical hacia arriba, ascendente. Y el populismo también. ¿Ok? ¿Qué dice la Iglesia? La subsidiariedad está entre las directrices más, esto no dice la Iglesia sino este documento, más constantes y características de la doctrina social de la Iglesia presente desde la primera gran encíclica social. Aquí se refiere obviamente a la Rerum Novarum. Es imposible promover la dignidad de la persona si no se cuida la familia, los grupos, las asociaciones, las realidades territoriales locales, en definitiva, aquellas expresiones agregativas de tipo económico, social, cultural, deportivo, recreativo, profesional, político, a las que las personas dan vida. O sea, tiene que promoverse todo ese tejido social con una estructura subsidiaria que el de arriba va apoyando al de abajo y sosteniéndolo hasta llegar al individuo, a la última, el individuo, familia, todo, ¿verdad? En el ámbito de la sociedad civil entendido como el conjunto de las relaciones entre individuos y entre sociedades intermedias que se realizan en forma originaria y gracias a la subjetividad creativa del ciudadano. La red de estas relaciones forma el tejido social y constituye la base de una verdadera comunidad de personas, haciendo posible el reconocimiento de formas más elevadas de sociabilidad. Eso es, por ejemplo, una parroquia cuando está bien llevada. Eso es una parroquia. Hay mucha subsidiariedad en la parroquia. Ustedes son parte de esta parroquia, el párroco está apoyando. Ustedes apoyan a familias, las familias al individuo.
Entonces, vamos con el bien común, vamos con el destino universal de los bienes y vamos con la subsidiariedad, ¿verdad? Pero hay más principios. En la subsidiariedad, esto es importante, consecuencia característica de la subsidiariedad es la participación, que se expresa esencialmente en una serie de actividades mediante las cuales el ciudadano, como individuo o asociado a otros, directamente o por medio de los propios representantes, contribuye a la vida cultural, económica, política y social de la comunidad civil a la que pertenece. Participación, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, yo tengo, la Iglesia está en deuda después de Vaticano II con la participación de los laicos. Todavía hay mucho espacio de participación de los laicos que no se ha dado. A veces he discutido con ese gran amigo, que es el padre Raniero, por ejemplo, los diáconos permanentes. Ante la falta de sacerdotes hay mucho espacio para gente buena que puede ser diácono permanente y dar un gran apoyo. Muchas de las tareas, alguna vez le he dicho pues al arzobispo que ojalá se reforme para que las parroquias tengan el obispo tenga, la arquidiócesis tenga, o la diócesis, un gerente general. Qué pena es ver al obispo revisando presupuestos, cuando tienen que andar cuidando de sus ovejas, o el párroco que pierde un montón de tiempo para que las cuentas no se le vayan y ver. Bueno, ojalá cada vez haya una mayor participación de laicos, pero en general la subsidiariedad conlleva participación y la doctrina social de la Iglesia insiste por la dignidad del ser humano, la participación de todos, todos dando su aporte, todos, ¿verdad? Solidaridad, el otro principio. Bueno, ¿cómo puede haber una doctrina social que no sea solidaria? La palabra solidaridad la entendemos todos. Y Guayaquil sí es en mucho una ciudad solidaria, ¿no? ¿Qué dice la doctrina? Que la solidaridad confiere particular relieve a la intrínseca sociabilidad de la persona humana, a la igualdad de todos en dignidad y derechos, al camino común de los hombres, de los pueblos, hacia una unidad cada vez más convencida. Nunca como hoy ha existido una conciencia tan difundida del vínculo de interdependencia entre los hombres y entre los pueblos que se manifiesta en todos los niveles. Ustedes leen Aristóteles. Aristóteles es una mente brillante. Todo la escolástica se fundamenta en esos grandes filósofos a los cuales se les monta la doctrina cristiana sobre sus grandes principios. Pero Aristóteles, con esa brillantez, que decía debe existir un Dios, que entendió el ser, que entendió tantas cosas, no se preocupó de los esclavos, de ver si eso era correcto o incorrecto. ¿Por qué? Porque obviamente la humanidad no solo evoluciona como Darwin la vio en las especies, evoluciona también en el espíritu. Y nosotros somos hombres
seres humanos, hombres y mujeres, de una etapa muy superior ya de la evolución. Nadie en el mundo de hoy acepta la esclavitud. Hay, pero no se acepta. El ser humano ya ha evolucionado, ¿verdad? Y hoy la Iglesia ve, fiel a su tiempo, ¿verdad? Fiel a Cristo, fiel a su tiempo. La Iglesia ve que es imposible no ser solidario. No solo porque cuando hay un terremoto hay que mandar, no. Cambio climático, migración, esclavitud de niños, son temas de solidaridad universal. La doctrina social de la Iglesia exige, además de la búsqueda del bien común, de la subsidiariedad, de la participación, del destino universal de los bienes, solidaridad. Si no se hace con solidaridad, con este sentido de humanidad, no sirve, ¿verdad? Esta nos dice que la vertiginosa multiplicación de las vías y los medios de comunicación en tiempo real, como las telecomunicaciones, los extraordinarios progresos de la informática, estos aparatitos que tenemos ahora, que se llaman celulares, ya no, ni sé, ahí está el mío, que nos permite estar totalmente comunicados, absolutamente comunicados, ¿verdad? Todo esto, el aumento de los intercambios comerciales y de informaciones son testimonios de que por primera vez desde el inicio de la historia, y esto es cierto, de la humanidad, ahora es posible, al menos técnicamente, establecer relaciones aún entre personas lejanas o desconocidas. Yo alguna vez, por ejemplo, jugué Scrabble y lo hice con personas de Australia, de Nueva Zelanda, de Europa. Y uno chatea, ¿no? Hola, ¿cómo está? Se puede jugar ajedrez con sea. También se pueden hacer cosas horribles por internet con personas que uno no conoce. Pero esto ciertamente es un hecho. Ante una realidad como esta, de que puedo establecer relaciones con quien no conozco y crear una solidaridad, ¿cómo no establecerlas con quien conozco? Pues, y con el prójimo cercano. O sea, solidaridad, ¿verdad? Junto al fenómeno de la interdependencia y de su constante dilatación, persisten, por otra parte, en todo el mundo fortísimas desigualdades entre países desarrollados y países en vía de desarrollo, alimentadas también por diversas formas de explotación, de opresión y de corrupción que influyen negativamente en la vida interna e internacional de muchos estados. No hay solidaridad, no existe solidaridad. Ustedes miren cuánto es lo que se gasta en armamento y cuánto es lo que se gasta en ayuda a los países más pobres, para ver si la humanidad está siendo suficientemente solidaria. El proceso de aceleración de la interdependencia que estamos viviendo en el mundo, ¿verdad?, debe estar acompañado por un crecimiento en el plano ético-social igualmente intenso para evitar las nefastas consecuencias de una situación de injusticia de dimensiones planetarias con repercusiones negativas incluso para los países más desarrollados. No cabe duda que el mundo de hoy no admite nada que no sea una solidaridad universal, porque estamos con riesgos ya no solo nucleares, sino de otra naturaleza, de realmente afectar la Tierra. Entonces ustedes ven
La Iglesia ha sido fiel a su tiempo y fiel a Jesucristo. Benedicto, a quien tuve el maravilloso placer de conocer personalmente, la mente más brillante que conocí en mi vida, dijo, ya fue el primero en mencionar que la afectación del medio ambiente, y me corrija el curita aquí, es una grave falta moral, ¿verdad? Se elevó a la categoría de pecado dañar la naturaleza y la tierra. Y Francisco ha insistido en sus encíclicas sobre esta casa común. Bueno, no lo dijo León XIII, tampoco lo dijo Pío IX, ni Pío X, ni Pío XI, ni Pío XII, ni lo dijo Juan XXIII, ni lo dijo Pablo VI, porque la Iglesia es fiel a su tiempo. Este es el tiempo en el cual esto es necesario decirlo. Entonces la Iglesia va sacando su doctrina social, siendo fiel a Jesucristo, fiel al Evangelio y fiel a su tiempo. Y hoy la Iglesia insiste en la solidaridad. Entonces, para hacer un resumen y estar dentro del tiempo, uno, no hay normas, no hay reglas, no me piden ayune tal día, no, la doctrina social de la Iglesia no establece normas. Ilumina al católico a la luz del Evangelio con una serie de conceptos, ideas, razonamientos, análisis que le permitan tomar las mejores decisiones para que el tejido social sea cristiano. Así de simple, ¿verdad? Así de simple. Tiene toda la autoridad moral para hablar de esto, porque a la Iglesia le debemos inmensas y muchísimas de los grandes logros sociales. Se lo debemos a la Iglesia. La Iglesia, la doctrina social obliga a todos ustedes, sea en el sector privado o público, a iluminarse con estos conceptos para actuar, y a quien tiene la vocación política a ejercerla, si le es posible. Y si vamos a leer las encíclicas, que hay que hacerlo, recomiendo el compendio de la doctrina social de la Iglesia, donde están, es larguito, tiene casi 200 páginas, pero están resumidas, intercaladas, interrelacionadas, todas las encíclicas hasta comienzos del siglo XXI. ¿Verdad? Y en ese compendio van a encontrar también los grandes principios o sobre los cuales se sustenta la doctrina social de la Iglesia, ¿verdad? Que los vamos a recordar, el principio del bien común, ¿verdad? El principio del destino universal de los bienes, el que reconoce la propiedad privada, el principio de la subsidiariedad, el de la participación y el de la solidaridad. Si uno entiende estas cosas, ¿qué es lo que guía? ¿Qué es lo que ilumina? ¿Cuáles son los principios? Entiende el sentido de la doctrina social de la Iglesia. Yo no tengo tiempo en una charla para hablar de todas las encíclicas. ¿Cómo? Pues eso es un curso de meses, porque cada una, si uno la analiza a fondo, demora mucho tiempo. Ahora que tuve que releer la Pacem in Terris, qué vigente que está, qué verdadera y qué profética. Y qué profética, ¿no? Porque son proféticas. Sí. ¿Qué curso recomienda en algún lugar para? Bueno, vamos a tratar de hacer uno en la U, es que hemos hablado con Raniero mucho, hay que
hay que hacerlo. Vamos a tratar de hacer algo, pero uno puede ser hoy también muy autodidacta. Si uno se lee ese compendio de la doctrina social de la Iglesia y lee las encíclicas posteriores, y a veces en CatholicNet, en páginas católicas serias, hay buenos resúmenes de las encíclicas, ¿verdad? Los puntos principales. Hay que buscar fuentes de iglesia. Y les voy a demostrar por qué hay que buscar fuentes de iglesia y no otras fuentes. ¿Fue acusado o no fue acusado el Papa Benedicto XVI de haber encubierto a sacerdotes pederastas? Todos ustedes vieron esa noticia muchas veces, pero no han visto la noticia de que la Fiscalía de Múnich, luego de años de investigar, no encontró nada, ¿verdad? Y de que al abogado canonista que Ratzinger puso no le dieron acceso a sino solamente telemáticamente y por un número limitado de horas. No hubo nada contra él y eso no ha salido. ¿Cuánto salió de que había encubierto a alguien? Cuando el propio vicario de la diócesis de Múnich dijo, yo autorizaba los cambios, el obispo no, el arzobispo no. Entonces hay que asegurarse que lo que uno lee sea de una fuente buena, cosas un poco raras. Bueno, los libertarios tienen ideas interesantes, la escuela austríaca tiene cosas brillantes, el rol de la libertad que es ponderado e insistido por la doctrina social de la Iglesia, pero yo digo, ¿en qué país del mundo se ha aplicado el modelo libertario? En ninguno, porque no es real. Entonces yo no me preocuparía mucho decirte, bueno, los libertarios pecan, bueno, tienen unas ideas que no las pueden aplicar, si llegan al gobierno y las aplican, a lo mejor sí están un poco, pero no hay cómo. Mira, actualmente muchos de quienes fueron al gobierno eran libertarios, pero no han podido aplicar por la realidad de las cosas. De acuerdo, pero igual lo que ellos se preocuparon por el alma del prójimo. Y en efecto, es lo primordial, ¿no? Porque no todos vamos a ocupar un cargo público, tal vez ni siquiera empresarial, pero igual preocuparnos una preocupación fraterna. Absolutamente. Porque en efecto tener la propiedad privada como absoluto es una forma de idolatría en realidad. Amar a Dios sobre todas las cosas. No puedo amar a mi auto, a mi propiedad, a mi casa más que a Dios, eso es cierto. Tengo dos preguntas, economista. Usted dijo hace un rato que la diferencia entre el comunismo y la doctrina social de la Iglesia es que la Iglesia nos enseña que los bienes son universales para el bien común y que obviamente el comunismo lo que nos enseña es el odio de clases y que sobre esa mentira ellos dicen, bueno, el comunismo es bien para el pueblo. Pero además, algo que la Iglesia dice no, es que la propiedad es común e individual. No, cada uno tiene derecho a su propiedad, dice la Iglesia. Ahí está la clara diferencia. El comunismo dice es una indivisa, es del Estado. Pero usted dijo que de todas maneras cuando el hombre quiere acumular, tiene la libertad de acumular, pero siempre y cuando la Iglesia tiene autonomía sobre ciertos bienes. Usted esa parte lo dijo, no lo dijo que había una autonomía que le era permitido para el que quiera acumular bienes. A ver, la acumulación de bienes puestas al servicio de la colectividad. Yo crezco en mi industria y acumulo, pero creo que lo fundamental es generar empleo, riqueza, crecimiento. Está bien, ¿verdad? Pero si quiero acumular para... Ok, me quedó claro. Y la segunda pregunta, ¿usted cree que hoy en día faltan católicos conservadores en la política? Porque yo creo que eso está hoy escaso. Faltan dos cosas, más católicos en las políticas y menos cobardes católicos, porque a veces los católicos tienen miedo. Vivimos en una época
en que hay algo peor que negar a Dios. Es tener miedo de decir creo en Dios. Esto es gente que siente vergüenza de Dios, que es peor a negarlo. Yo prefiero a alguien que lo niegue, a alguien que sea timorato, porque el Señor fue tajante con los tibios. Tajantes. Entonces llego, pero sí, no puedo, porque... No voy a decir quién, pero tuvimos un ministro de salud en el gobierno, muy amigo de Sixto y mío. Y un día me levanto con la noticia de que en los hospitales del Ecuador se abría un programa de esterilización para mujeres pobres. No consulté, cogí manuscrito y le mandé una carta diciéndole, oye, entre el presidente y yo tenemos 13 hijos. La mínima cosa que espero es que nos consultes. Pues. A esto le das marcha atrás, ya. Renunció. Pero en un gobierno católico, un programa de esterilización en los hospitales, ¿dónde estamos? Entonces no hay que tener miedo, no hay que tener miedo a lo que uno cree. Los tibios son lo peor que hay. Inteligencia artificial vino para quedarse. Y no te extrañe que muy pronto haya una encíclica sobre eso. Yo estoy seguro, porque la Iglesia es fiel a su tiempo. Está ahí para quedarse. Cuando vinieron las máquinas automáticas, hubo un temor. No hubo desempleo porque hay otras cosas que van surgiendo. Hay que confiar en que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios y tendrá una capacidad de solucionar. ¿Qué predijo Marx? Inmensa cantidad de desempleo. No fue así. ¿Qué predijo Malthus? Población crece exponencialmente, alimentos linealmente. Ahora hay exceso de alimentos. O sea, van a haber grandes retos. Ya inclusive hay alguien que dijo que hay que poner un impuesto a la inteligencia artificial para sostener otros programas de reinserción. Algo habrá, pero que se viene un reto formidable a la humanidad, se viene un reto formidable a la humanidad. Quiero agradecerles porque lastimosamente yo salgo mañana para Quito, tengo un día largo. Me ha encantado poder compartir, he tratado de enfocarlo desde el punto que creo que es más útil para ustedes y recomiendo la lectura del compendio. Lo recomiendo mucho, que es donde van a tener la base. Es un documento para estudiarlo en unos 2 meses, lentamente, pero dará el resultado. Muchas gracias a todos ustedes.